Vamos a empezar la charla de la importancia del diagnóstico temprano de cáncer infantil. El cáncer infantil, el cáncer en los niños y adolescentes, es el cáncer que aparece en el grupo poblacional menores de 18 años. Su incidencia se presenta de forma global entre 50 y 200 casos por cada millón de niños de habitantes, según la Organización Mundial de la Salud. Esta enfermedad difiere de las que se observan en los adultos, ya que el cáncer en los niños y adolescentes no es prevenible, pero se puede detectar oportunamente. Esta detección oportuna aumenta la oportunidad de curación. Acá ven algunas imágenes de algunos casos que nosotros tenemos en los hospitales sobre diagnóstico tardío. Como ustedes pueden ver en la primera filmina de la superior, hay un paciente que tiene un tumor a nivel de la rodilla, es un tumor muy grande. Al lado siguiente hay un pacientito que tiene un tumor ocular que ya ha invadido todo el ojo y el tumor está saliendo por el ojito. En las imágenes radiográficas se ve un tumor abdominal y ahí se ve al niñito con una gran tumoración en el abdomen. Lamentablemente los pacientes aún siguen llegando de estas características a los hospitales. ¿Qué factores están asociados al retraso al diagnóstico? Primero tenemos que saber de que hay una definición de intervalos de tiempo dentro del diagnóstico de cáncer infantil. El tiempo de diagnóstico es el tiempo que va desde la detección de los síntomas hasta que se hace el diagnóstico de cáncer. Hay el tiempo de referencia, el retraso del oncólogo, el retraso al tratamiento. El retraso por parte de los padres significa que es desde que se detectaron los síntomas hasta que el padre lo lleva al primer médico consultado. El retraso del médico es desde que comienza el primer médico a evaluar al paciente hasta que se hace el diagnóstico de cáncer infantil. Y el retraso total es todo lo que va desde el retraso de los padres hasta el retraso del médico antes de diagnosticar el cáncer infantil. ¿Qué factores están asociados al retraso del diagnóstico? Según estudios que se han realizado, los niños mayores de mayor edad tienen más riesgo de tener un retraso en el diagnóstico de cáncer que los menores. ¿Por qué? Porque muchas veces los niños mayores no dicen a los papás o no cuentan qué es lo que sienten por temor. En cambio, cuando los niños son más pequeños, los papás están más con ellos y los tocan, los cambian, los bañan y es más fácil diagnosticar así el cáncer. La edad de los padres también está asociada al retraso del diagnóstico. La edad de los padres se ha relacionado con un factor adverso. Mientras más jóvenes son los padres, el tiempo de diagnóstico suele ser menor. Mientras más ancianos o más mayores son los padres, el tiempo de diagnóstico es mucho mayor, ya que los padres mayores no tienen de repente muchas cosas que hacer con sus hijitos si no los ven bien. El nivel educativo de los padres también es un factor asociado al retraso al diagnóstico. En el estudio que se hizo acá en Perú, el nivel educativo de los padres influye en el tiempo de diagnóstico y en el retraso de los padres. Mientras menor nivel educativo tienen los padres, el diagnóstico es más tardío. El tiempo de enfermedad también es un factor relevante para el diagnóstico. El tiempo de diagnóstico. El primer médico consultado se ha relacionado fuertemente con el tiempo de diagnóstico. Es un tiempo de diagnóstico mayor o es más tardío si es atendido por un médico general o de familia que si es atendido por un pediatra. La relación entre el diagnóstico tardío y el estadio clínico es complejo. El 65.2% de los niños se presentan con un estadio 3, 4 o 5. Como en otros reportes latinoamericanos. Entonces, normalmente nuestros pacientes llegan con un estadio clínico avanzado. ¿Qué otros factores están asociados al retraso al diagnóstico? Una deficiente historia clínica, un deficiente examen clínico. Como sabemos nosotros, a veces cuando va un paciente a la consulta, si el paciente viene por tos, solamente examinamos el tórax. Si el paciente viene por dolor en la garganta, solamente le examinamos la garganta. Y nos olvidamos que tiene que ser un examen físico completo, desde la frente, el cuello, el tórax, el abdomen, los genitales, las piernas, los pies. Otros factores asociados son los síntomas inespecíficos o la búsqueda de signos clásicos.
Lo común que pasa es que a veces buscamos los diagnósticos más comunes, pensamos de repente en tuberculosis, pensamos de repente en enfermedades reumatoideas en vez de pensar en cáncer. Otro factor asociado es los problemas administrativos y de referencia, el poco acceso que tenemos todavía al sistema de salud y no buscar una segunda opinión para ver si es que nuestro diagnóstico, nuestra presunción diagnóstica es la adecuada. El diagnóstico precoz ha sido asociado en algunos estudios a un menor riesgo de mortalidad en cáncer infantil. Esto es de particular interés en patologías de repente como el retinoblastoma, la leucemia y el nefroblastoma y el radiomiosarcoma, en los cuales el riesgo de mortalidad aumenta si el diagnóstico es muy tardío. Nosotros aquí en Perú en el año 2016 se publicó un artículo en el cual se hicieron un análisis de qué factores asociados estaban al retraso del diagnóstico en cáncer infantil. Se vio que los pacientes tenían unas edades variables y se hizo solamente en pacientes con tumores sólidos y se vio que los pacientes o los pacientes que tenían padres o el madre con grado de instrucción inferior tenía mayor retraso del diagnóstico. Los padres que tenían edad menor o igual a 45 años, también eso influía en el tiempo del diagnóstico. Y los padres separados también influían en lo cual era el intervalo o el tiempo del diagnóstico. En el estudio realizado mostró que la identificación de casos se realiza en estadios avanzados, lo que implica un peor pronóstico y mayores problemas con el manejo. En este estudio que hicimos, el 36% de los pacientes llegaban en estadio clínico 4 y 5, el 33% en estadio 3, el 23% en estadio 2 y solamente el 8% de los pacientes llegaban en estadio clínico 1, que realmente son unas cifras alarmantes para nosotros. Es importante detectar el cáncer en niños y adolescentes ante la presencia de una serie de signos y síntomas, los cuales describen varios tipos de cánceres. Se debe realizar una buena historia clínica y un buen examen físico para prevenir un diagnóstico tardío y errado. Se presentan los factores de riesgo de cáncer infantil en niños y adolescentes, así como los exámenes de laboratorio que se pueden hacer. ¿Qué signos y síntomas están asociados al cáncer infantil? Bueno, tenemos muchos que se pueden confundir con otras enfermedades. Por ejemplo, fiebre por más de 7 días o su duración en la noche o su duración durante el día, que sea bastante. Dolor de cabeza, ese dolor de cabeza puede ir acompañadas o no de vómitos. Los vómitos preferiblemente o normalmente pueden ser en la mañana. Los dolores de hueso, la pérdida de apetito o pérdida de peso o fatiga en los últimos 3 meses. Si los niños comienzan a tener puntitos morados, moretones o puntitos rojos, algún sangrado ya sea en las encías, en la nariz, tenemos que estar sospechando de que puede ser algún cáncer. Si al niño lo vemos pálido de un momento a otro, debemos sospechar que puede estar haciendo cáncer. Y la presencia de ganglios, estos ganglios deben ser mayores a 2 centímetros en cualquier localización, deben ser duros, que no duelen y que tengan un tiempo de evolución de más de 4 semanas. Otro signo que nosotros debemos buscar es alguna normalidad en los ojos. Tenemos que ver, como ustedes ven ahí en las imágenes, cómo están los ojitos de nuestros niños. Si tienen estrabismo, que significa una desviación de los ojos, si hay aniridia, que es la falta del iris, o si hay la leucocoria, que es el reflejo blanco que se ve en la pupila. Estos signos de acá nos pueden estar haciendo sospechar que el niño puede tener un tumor en el ojito. ¿Qué otros signos tenemos que buscar? Presencia de signos o síntomas neurológicos de aparición aguda o progresiva, convulsión sin fiebre ni ninguna enfermedad neurológica de base, debilidad unilateral de alguna de las extremidades del cuerpo, asimetría facial, cambios en el estado de conciencia, de repente el niño se comienza a comportar mal o tiene confusión o no se acuerda de las cosas, pérdida del equilibrio al caminar o cojera, la cojera por dolor o sin dolor, dificultad para hablar, alteraciones de la visión, que el niño puede decir que tiene visión borrosa o que no ve bien o que de un momento a otro ya no puede ver. También tenemos que ver que si hay masas abdominales, es importante palpar el abdomen a los niños, ver cómo está el hígado, ver cómo está el vaso, ver si hay alguna tumoración en el abdomen, ver si hay algún aumento de volumen en alguna región del cuerpo. Por ejemplo, pueden haber masas en las extremidades o aumento de volumen en las piernas o en el cuello.
O también hay que ver siempre si hay aumento de volumen a nivel de los genitales, a nivel del testículo, que a veces nos lleva a pensar en un cáncer de testículo. ¿Qué exámenes básicos debo pedir a esos pacientes que tengo sospecha de que tienen cáncer infantil? Un hemograma, hay que hacerle estudios de imágenes, pueden hacerle radiografía de tórax, si hay un tumor en el hueso o en la pierna, hacer una rayos X de huesos de las piernas. Si sentimos que en el cráneo hay alguna anormalidad o algún huequito en el cráneo, hacer una radiografía de cráneo. Si vemos que hay tumoraciones, podemos hacer ecografías del cuello, ecografías del abdomen, ecografía del testículo, ecografía de donde se vea la tumoración. Hacer un frotis de lámina periférica, lo que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico de una leucemia. Y con estos signos y síntomas, con estos criterios de análisis, pensar en la referencia. Ver si mi paciente tiene todos los criterios para sospechar en un cáncer. Debo ver si es una derivación inmediata, que significa que el paciente debe ser derivado y visto en las siguientes horas, por lo que se debe referir a un hospital con servicio de emergencia pediátrica. Si es una derivación urgente, que significa que el paciente debe ser derivado a una unidad oncohematológica pediatra en las siguientes 48-72 horas, o si es una derivación preferente, que debe ser derivado a una unidad oncohematológica pediatra dentro de las siguientes 2 semanas. Todo dependiendo qué criterios diagnósticos tienen nuestros pacientes. Esta filmina es una de las últimas, en la cual es una filmina que nosotros utilizamos mucho para hablar sobre los signos de alerta de cáncer infantil.